Vamos a ver infecciones del tracto urinario. Las infecciones urinarias son muy frecuentes, en la segunda, el segundo motivo de consulta entre las infecciones. En la primera causa están las infecciones respiratorias superiores, los faringitis, otitis, que son las más comunes, sinusitis también. Y en segundo lugar están las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias van a ver toda su vida. Hagan la especialidad que hagan, si hagan cirugía o van a ver infecciones urinarias. Así hagan dermatología, por ahí vienen de todo un laboratorio, vienen directamente con una rutina y entre medio hay un examen de orina. Tienen que saber qué hacer. Como definición, las infecciones del tracto urinario son infecciones producidas por microorganismos que van a afectar cualquier nivel del tracto urinario, ¿no? A nivel puede afectar el riñón, produciendo una pielonefritis, ya sea aguda, que la pielonefritis también se puede cronificar, puede afectar el uréter, puede afectar vejiga, produciendo la más común cistitis, que por lo que más consultan generalmente, por los síntomas son muy característicos, y la uretra, ¿no? Produciendo uretritis. Generalmente las uretritis son producidas por organismos de transmisión sexual, son bacterias, son enfermedades de transmisión sexual. ¿No? La uretritis puede ser gonocócica o no gonocócica. Gonocócica es producida por la Neisseria, por el gonococo, y las no gonocócicas por la Chlamydia trachomatis o el ureaplasma granítico, que son las más comunes, ¿no? Ya vamos a ir desglosando. Según la localización, la respuesta inflamatoria se puede manifestar como sintomática, ¿no? Cuando hay bacterias y esas bacterias van a generar inflamación y van a producir síntomas, ¿no? Ahí hay que considerar si el urocultivo es positivo. Porque si el urocultivo es positivo y el paciente no tiene síntomas, eso se llama bacteriuria asintomática. Entonces, no siempre se trata la bacteriuria asintomática. Puede haber bacterias en la orina sin que haya la necesidad de iniciar tratamiento antibiótico, ¿no? Salvo que el paciente tenga factores de riesgo. Por ejemplo, una bacteriuria asintomática en una embarazada, sí la vamos a matar. En un paciente que tiene antecedentes patológicos, por ejemplo, un diabético, o que tiene internaciones frecuentes, sí la vamos a matar, ¿no? Si no, si una mujer, por ejemplo, una mujer sana, sin antecedentes, que nunca estuvo internada, y viene de rutina con ya sea un urocultivo o un examen de orina general, y tiene bacterias presentes y la paciente no tiene síntomas, no se trata, ¿no? No se trata. Desde una perspectiva microbiológica se considera positivo un cultivo cuando tiene más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, ¿no? Ese es el punto de corte en todos los urocultivos. Más de 100.000 unidades formadoras de colonia es positivo el urocultivo. A veces tienen recuentos menores, que en caso de que la muestra haya sido tomada de forma estéril, ya sea por una punción suprapúbica o por una muestra renal directamente con toda la asepsia y la antisepsia necesaria, se puede llegar a considerar menos de 100.000 unidades formadoras de colonia como positivo. Pero si es una muestra común de orina al azar, con chorro medio o después de un sondaje vesical, tiene que ser mayor a 100.000 unidades. Entonces, siguiendo la definición, es la invasión microbiana del aparato urinario, ¿no? Las infecciones hospitalarias más frecuentes son las infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque los pacientes cuando se internan, la mayoría, no todos, pero la mayoría, al momento del ingreso, ya sea en emergencia o durante su internación, lo que le van a colocar es una sonda vesical. Y la sonda vesical ya es una invasión externa con un dispositivo que no es propio del organismo y que predispone a infecciones urinarias. Entonces, por eso, entre las infecciones hospitalarias, la más frecuente va a ser las infecciones urinarias. Es la segunda infección detectada en el ámbito hospitalario, que ya lo dijimos, ¿no? La primera son las vías respiratorias superiores, 10 a 50 veces más frecuente en mujeres, también lo hablamos en algún momento, ¿no? Eso es por un tema anatómico, ¿no? La anatomía, la uretra de la mujer mide entre 4, 5, 6 centímetros, y la uretra en el hombre, entre la peniana y la interna, va a medir entre 18, 20, incluso un poquito más, digamos. Entonces, son muchas barreras que tienen que romper el microorganismo para poder infectar, ¿no? Aparte, hay
defensa del mismo huésped, del flujo de orina también lo va a limpiar, y otra cosa que vamos a ir viendo. El 50% de las sepsis son producidas por gran negativos que vienen de la vía urinaria, ¿no? Eso lo vemos intrahospitalariamente, ¿no? Pacientes que llegan con sepsis, que progresan a un shock séptico incluso, el 50% son infecciones urinarias. Después el resto son entre respiratoria, piel y parte blanca, pero el 50% son urinarias. Las ictus se pueden llegar a complicar en un 20% en los adultos y un 25% en los niños. Más frecuente en mujeres por esto, ¿no? Que es lo que venimos diciendo desde la vez pasada. Uretra más corta, menor distancia entre la uretra y la región perineal, ¿no? Eso hace que haya mayor colonización que vienen de la región anal o perianal, contaminan, digamos, la uretra y penetran los microorganismos, ¿no? En el embarazo también por los cambios hormonales, ¿no? Que van a disminuir los mecanismos de defensa. En el hombre, la infección urinaria nos debe hacer pensar en que algo más viene, porque no es normal, digamos, que un hombre se infecte, que tenga una infección urinaria, ¿no? Por todas las razones de las que estamos hablando. Entonces, siempre que haya una infección urinaria en un hombre, hay que investigar si tiene algo más, si tiene algo estructural, algo anatómico, si tiene un cálculo, una litiasis, una lesión, si lo instrumentaron en algún momento, si tuvo alguna cirugía, o si tiene alteraciones anatómicas o funcionales. En las guías antiguas, de una infección urinaria en un hombre, simplemente por encontrarse en un hombre ya se consideraba complicado. En las nuevas guías ya no lo consideran tanto así, pero sí, digamos, hace énfasis en que hay que poner mayor atención si se encuentra una infección urinaria en un hombre. Bueno, esto es más o menos lo mismo, ¿no? En un hombre, generalmente los picos de incidencia de la infección urinaria están en el primer año de vida y pasados los 50 años. Pasados los 50 años por las alteraciones prostáticas, porque va a producir obstrucción o éstasis urinaria. Entonces la éstasis urinaria, que la orina permanezca mucho tiempo en la vejiga, va a favorecer a que haya colonización e infección posterior. Y en las mujeres, bueno, va a ir aumentando con la edad, ¿no? 1% en la edad escolar, y eso va a ir aumentando en porcentaje en las mayores de 20 años, por la actividad sexual y por los embarazos y los cambios hormonales, ¿no? El 30% de estas pacientes se llegan a complicar, sobre todo las embarazadas, digamos, en el tercer trimestre, se complican con una pilonefritis. Que la principal causa de pilonefritis, que es la infección ya del parénquima renal y de la pelvis, es producida por vía ascendente. O sea, generalmente empieza en la vejiga, una infección, una cistitis, y va subiendo y ascendiendo hasta llegar a la pelvis renal y al parénquima renal, y produce una pilonefritis que puede llegar a ser más complicada que una simple cistitis. Una cistitis se trata rápidamente, 3 a 5 días, un tratamiento corto y rápido, pero si progresa una pilonefritis aguda, el tratamiento es más largo, es endovenoso, las complicaciones se pueden presentar con mayor frecuencia, un absceso, ¿no? Nefrítico, perinefrítico, incluso los abscesos perirrenales secundarios a una pilonefritis aguda pueden invadir estructuras adyacentes, por ejemplo el músculo, el psoas, es grave, ¿no? Si llega a una pilonefritis. La etiología principal, la principal bacteria, es la Escherichia coli. El 90% de las infecciones urinarias son producidas por Escherichia coli. Y después le siguen un porcentaje en menor frecuencia, pero que también son importantes, el Protopirávido y la Klebsiella, ¿no? En un 2 a 8%. También pueden llegar a producirse infecciones urinarias por gérmenes que no son gram negativos. Estas tres son gram negativos, ¿no? Tienen su cilio, su fimbria, su membrana, eso, microbiología, ¿no? Y también pueden ser producidas por gram positiva, porque las gram positivas tienen otras características, como vamos a ver. Además, en pacientes que están instrumentados o que tienen sonda vesical, ya sea permanente o temporal, también pueden ser infectadas por hongo, sobre todo la cándida álbica. La cándida álbica es la principal productora de infecciones urinarias
en pacientes con sonda vesical crónica. También se ha visto en trasplante renal, sobre todo por la inmunosupresión, ¿no? Toman pacientes trasplantados, de por vida toman inmunosupresores, ¿no? Micofenolato, tacrolimus, son inmunosupresores que lo van a tomar por siempre, digamos, porque si no lo dejan de tomar, el organismo va a rechazar ese riñón en este caso, ¿no? También pacientes con obstrucción y otros hongos que también se pueden llegar a encontrar, sobre todo en pacientes inmunodeprimidos, son el aspergillus y el criptococcus, que son hongos más que todos oportunistas que se van a presentar en pacientes inmunodeprimidos, pacientes con HIV, ¿no? O VIH. Después también los virus pueden llegar a producir infecciones urinarias, en mucho menor frecuencia que las bacterias, pero también hay que tenerlo en cuenta, sobre todo la cistitis hemorrágica en los niños producida por los adenovirus. Entonces, estas son las bacterias que producen infecciones urinarias con más frecuencia, ¿no? En primer lugar, las complicadas, no complicadas, en el 80-90%, la Escherichia coli. Después el Proteus, la Klebsiella, el Streptococcus del grupo B, el Staphylococcus saprophyticus y el Enterococcus faecalis. Sobre todo el Enterococcus en los pacientes, en los viejitos, en los ancianos que están sondados crónicamente, se pueden llegar a presentar infecciones urinarias por Enterococcus faecalis. Bueno, esto es más o menos lo mismo, como para que no se olviden, se lo puse varias veces, ¿no? La Escherichia coli es el más frecuente, no se vayan a olvidar de eso. Después tiene otras características importantes, como vamos a ver, como es la producción de nitrito, ¿no? Que con los que tuvieron prácticas ayer estuvimos viendo por qué hay nitritos presentes en la orina en una infección urinaria. Lo mismo, ¿eh? Bueno, entre los factores de riesgo hay factores de riesgo de huésped y factores de riesgo de virulencia de la misma bacteria, ¿no? Porque la virulencia de la bacteria también va a tener que ver, digamos, en la producción de infección. Sobre todo por eso son más frecuentes las gram negativas, y de las gram negativas la Escherichia coli, ¿no? Por las características de su membrana y de su cirio y fimbrias, ¿no? Que se van a adherir a la mucosa. Entre los factores del huésped, los factores de riesgo, sexo femenino, actividad sexual, por eso es más frecuente, aumenta el porcentaje en las mayores de 20 años, en menopausia, porque es más, tiene que ver en el embarazo y en la menopausia las hormonas, la edad avanzada, diabetes, inmunosupresión, la diabetes sobre todo en caso de que el paciente tenga glucosuria. A veces la mayoría de los pacientes diabéticos, sobre todo en nuestro medio, no se cuidan, ¿no? No se cuidan ni con la alimentación, ni con la medicación, ni con nada, que sí consultan cuando hay complicaciones de la diabetes. Entonces, generalmente van a tener glucosuria los pacientes diabéticos. Y esa glucosuria, o sea, la glucosa en la orina, va a favorecer a las bacterias, va a favorecer incluso a complicaciones mucho más importantes, como una pielonefritis enfisematosa, se llena de aire, la Escherichia coli, digamos, se autopercibe ahí anaerobia, y dice, no, vamos a hacer todo lo que hacen los anaerobios, y generan dióxido de carbono, aire, gas, cosa que termina pudriendo el riñón, terminan en nefrectomía, ¿no? Y en insuficiencia renal, obviamente. Los factores urológicos, lo que vimos cuando veíamos uropatías obstructivas, ¿no? Obstrucción urinaria, hiperplasia prostática, la litiasis, el reflujo vesicoureteral, que también lo estuvimos viendo, la disfunción vesical neurogénica, pacientes con lesiones sobre todo medulares, ¿no? Van a generar la famosa vejiga neurogénica, que va a generar también éstasis vesical y va a producir infecciones urinarias. El residuo postmiccional elevado, sobre todo en pacientes prostáticos, el catéter urinario, pacientes que están sondados generalmente van a tener la predisposición a la producción de infecciones urinarias. La incomunicación y las anomalías anatómicas. La orina normalmente va a tener un efecto de lavado, ¿no? Mientras más orine el paciente, va a eliminar, digamos, esa bacteria, pero va a llegar a un punto que va a depender más de la virulencia y de la carga bacteriana, que eso no se va a poder, digamos, no lo va a poder lavar completamente, ¿no?
sobre todo cuando hay obstrucción, se queda ahí, genera éstasis y las bacterias, bueno, empiezan a reproducirse. Estos son conceptos importantes, los pusimos ahí, ¿no? Itu complicada, la presencia de microorganismos, como ya vimos, y las itus complicadas son las que aparecen, acá todavía esta es una definición un poco más antigua, toma a los hombres como si ya fuese complicada. La infección en hombre complicada, pero ya se ha visto, digamos, que no es tan así. Hay que prestar atención, pero no tratarlas como complicadas directamente. ¿No? Embarazadas sí, en pacientes sondados, infecciones recurrentes, en pacientes con lesiones estructurales o funcionales del trago. Y la diferencia entre recidiva y reinfección, que también es importante, ¿no? La recidiva es la recurrencia de la bacteria, el mismo organismo, después del tratamiento, vuelve a aparecer. La misma bacteria. Y la reinfección es cuando recurre, digamos, la infección por otro germen después de las 2 semanas y antes de los 6 meses de la anterior infección urinaria. Pero es un germen distinto. El primero, por ejemplo, puede salir el urocultivo Escherichia coli y el segundo salió un proto. Entonces, son 2 gérmenes diferentes que no se llega a considerar recidivos, sino es una reinfección. Estos son los mismos conceptos, ¿no? Bacteriuria significativa, lo que hablamos, más de 100.000 unidades formadoras de colonia por ml, y en caso de que la muestra haya sido tomada por punción vesical suprapúbica o renal directamente, ya se considera menos de 100.000, ¿no? Pero si es una muestra común y corriente, más de 100.000. La bacteriuria no significativa, cuando es menos de 100.000, bacteriuria complicada, cuando hay alguna alteración orgánica, alguna alteración funcional, o en un paciente inmunosuprimido, o una enfermedad grave, ya se considera una bacteriuria complicada. La no complicada, cuando no hay condiciones etiológicas, un paciente sano, que nunca tuvo ninguna infección, que no tiene una enfermedad subyacente, entonces es no complicada. La asintomática, que es lo que hablamos, hay bacteriuria incluso mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia, pero no hay síntomas, no se tratan todas, ¿no? Incluso se puede dejar sin tratamiento. La recidiva y la reinfección, lo que vimos anteriormente. Se clasifican las infecciones urinarias en alta y baja, ¿no? La alta, la pielonefritis. Después, el resto son complicaciones de la pielonefritis. Absceso perinefrítico, absceso intrarrenal. También se pueden llegar a complicar de otra manera, como lo que les decía de la pielonefritis enfisematosa o la xantogranulomatosa, también, sobre todo en pacientes diabéticos y con enfermedades, con comorbilidades, ¿no? Y la itus baja, la uretritis, la cistitis y la prostatitis, de las cuales la más importante y la más común es la cistitis. Esto es más o menos lo mismo. Bueno, en complicada y no complicada también está clasificada ahí, ¿no? La no complicada, cuando tiene mínimo riesgo de invadir tejidos, ¿no? Sobre todo el parénquima renal. Entonces, la respuesta al tratamiento es corta, generalmente 3 días. Se considera no complicada en las mujeres, en edad fértil, sana, no embarazada, con una clínica de cistitis menor a 1 semana. Y la complicada, bueno, todas las que no cumplen los criterios de la complicada de no cumplir, que serían estas, ¿no? Ancianos, otra la carbonio masculino, anormalidades anatómicas, uropatías obstructivas, catéteres, inmunosupresión, sobre todo los pacientes con HIV, o que están, como les decía, si están trasplantados con terapias de inmunosupresión, ¿no? O pacientes con corticoides crónicos, que también están inmunosuprimidos en este caso, ¿no? Pacientes con lupus eritematoso sistémico, por ejemplo, que tienen tratamiento con corticoides prácticamente toda su vida, a veces lo pasan, digamos, a otra medicación, pero están inmunosuprimidos, ¿no? Esa es la diferencia entre inmunosupresión y inmunodepresión. Pacientes con VIH están inmunodeprimidos, o sea, naturalmente. Y los inmunosuprimidos, nosotros le damos medicación para inmunosuprimirlos. Eso no es lo mismo. Las vías de infección pueden ser la más frecuente, que es la ascendente, puede ser hematógena y puede ser linfática, ¿no? La ascendente es la más común, más frecuente en mujeres, por la uretra corta, por la proximidad a áreas vulvares, perirectales, perianales serían en realidad, facilita la contaminación con los gérmenes que van a proceder de ahí, ¿no? Que son, por eso son enterobacterias las más frecuentes, ¿no?
Y la hematógena, sobre todo pacientes con bacteriemia por estafilococos que van a llegar al riñón por vía hematógena y van a producir abscesos, ¿no? Los abscesos son también frecuentemente producidos por el estafilococo hexatrophos. Entonces, la vía ascendente es la más común, 95% de las infecciones urinarias se produce por esta vía, ¿no? Sobre todo si tiene alteraciones estructurales a nivel vesicoureteral, que fue lo que vimos en las clases anteriores, va a refluir la orina hacia arriba y puede llegar a producir incluso pielonefritis, ¿no? Y a través de la uretra, también ascendente desde el exterior hacia la vejiga. La colonización retrógrada de enterobacterias, por reflujo, por trauma uretral, factores anatómicos, residuo miccional, y el 90%, otra vez ve acá, 90% son producidas por la E. coli, 50% de las intrahospitalarias también, ¿no? Que van a producir sepsis. También el estafilococo saprofítico va a producir infecciones urinarias sintomáticas, sobre todo en mujeres jóvenes con actividad sexual, sobre todo las mayores de 20 años, que era lo que veíamos, de 10 al 15%, pero van a generar infecciones urinarias no complicadas. El próteo, sobre todo en los niños, y en pacientes crónicos pueden producir litiasis también el próteo. Van a producir el cálculo de Struvita. ¿Saben cuál es el cálculo de Struvita? ¿No? Es producido por la misma bacteria, que van a, como no tiene, digamos, llega al riñón, a la pelvis renal, y a ese nivel se van a colonizar y van a transformar, digamos, la glucosa en otro compuesto. Y también tienen la capacidad de transformar la urea de la orina, que está presente normalmente, a través de una enzima que es una ureasa, la transforman en amoníaco y producen piedritas, ¿no? Van produciendo piedritas de compuesto de fosfato de amoníaco y de magnesio, que va creciendo en el tiempo y son los productores de la litiasis coraliforme, se llama, que tiene la capacidad de crecer, tanto que obstruye todo el riñón y puede dejar incluso desfuncionalizado el riñón. Generalmente, posteriormente se hace nefrectomía si no se saca esos cálculos así. Por eso son cálculos generalmente producidos por bacterias, ¿no? El Streptococcus faecalis también en varones mayores con signo de prostatita. Es más frecuente en los ancianos, en los viejitos. Por la vía hematógena solamente son el 5% de las infecciones urinarias, ¿no? Que vienen a ser las más graves, por cierto, ¿no? Porque son las que producen sepsis, van a producir incluso shock séptico. También está producido por el Staphylococcus aureus, la pseudomonas, la salmonella también, y el bacilo del coche, ¿no? No podía faltar, está en todos lados la tuberculosis. No podía faltar en el riñón, es el órgano extrapulmonar más afectado en la tuberculosis. También puede llegar a afectar uretra digital, vejiga, próstata, vesícula seminaria, epididimo, pero en menor frecuencia, ¿no? El más afectado por la tuberculosis extrapulmonar es el riñón. Hay alteraciones, se debe, digamos, a alteraciones en la estructura y en la función renal que van a favorecer a la susceptibilidad y a la vía hematógena. También los hongos, lo que veíamos, sobre todo los pacientes con cáncer. Bueno, para que se produzca la infección urinaria tiene que romperse el equilibrio entre los factores de virulencia y los factores de defensa del hueso, ¿no? Nosotros tenemos generalmente factores de defensa, la orina es una de esas. Los factores de defensa del huésped, por ejemplo, el aumento del flujo urinario, el peristaltismo ureteral, una correcta inmunidad general, que no tenga inmunodeprimido ni inmunosuprimido, que no tenga una enfermedad adyacente, ni generalizada ni local, van a hacer que los gérmenes se eliminen, ¿no? Cuando se rompe eso, va a favorecer
a la migración de gérmenes. ¿Y cómo se va a romper? Con todo esto que ven aquí. Cuando se instrumenta el aparato urinario, cuando hay alteraciones del flujo urinario, cuando hay alteraciones químicas del pH, ¿no? Que eso es lo que les decía de las bacterias. También al transformar la urea en amoníaco a través de una ureasa, van a hacer que la orina se alcalinice. Entonces el pH de la orina supera los 7.2 y esa alcalinización va a favorecer también a que haya mayor bacterias, digamos, a ese nivel. Genera infección. La menstruación también altera la flora residente, los hábitos higiénicos, la presencia de orina residual, sobre todo en los pacientes viejitos, en los prostáticos, se va a producir. También hay una predisposición genética a ese nivel. Entonces, frente a esos mecanismos de defensa, generalmente las bacterias, cuando no son tan virulentas, se van a eliminar, ¿no? Porque ante ausencia de hierro y glucosa en la orina, porque generalmente no tenemos ni hierro ni glucosa, entonces las bacterias ahí se van a morir de hambre, porque no tienen que alimentarse. El pH y la osmolaridad bajo, también la acidez de la orina va a hacer que se eliminen las bacterias. La presencia de proteínas de Tamm-Hochfeld. ¿Saben qué son las proteínas de Tamm-Hochfeld? ¿Lo vieron alguna vez? Lo sabe. Son proteínas fabricadas por el riñón, ¿no? Que son también para luchar contra las bacterias. Es como que se le pegan a esa proteína. Son glicoproteínas, donde las bacterias, sobre todo las gram negativas, con sus fimbrias se pegan en la proteína y después salen por la orina normalmente, como que la lava y las elimina. Entonces, si no hay esa proteína en una insuficiencia renal, en unas alteraciones glomerulares, entonces va a favorecer a que se multipliquen las bacterias. No va a perder esa protección. Y después otros factores fisiológicos también, como que no haya reflujo vesicoureteral, también el adecuado vaciado vesical, sin obstrucción, sin nada, y la secreción local de inmunoglobulina. Después esto también, ¿no? La difusión de la población bacteriana, mientras más flujo urinario haya, menor población de bacterias y se va a eliminar con la orina, ¿no? Cuando está haciendo los factores de virulencia de las bacterias, sobre todo de la Escherichia coli, por eso es la más frecuente, porque a través de su fimbria, de sus adhesinas, se van a unir al endotelio y van a generar colonización en principio, y después, dependiendo de la multiplicación de las mismas bacterias, van a generar la infección. Entonces la virulencia depende de la capacidad de adherirse al urotelio, al igual que las enterobacterias uropatogénicas, ¿no? El sistema de adhesión, la fimbria, todo lo que tiene en la membrana para poder adherirse a la mucosa. Entonces va a haber como una lucha en el equilibrio entre los mecanismos de defensa y los factores de virulencia, principalmente de la Escherichia coli. Y las alteraciones anatomoestructurales, ¿no? La obstrucción urinaria, reflujo vesicoureteral, pacientes con sondas crónicas, con técnicas invasivas, pacientes embarazadas, diabéticos, hiperuricemia, hipercalciuria, procesos caquetizantes con un cáncer también predisponente para la infección urinaria, y estado de inmunodepresión o inmunosupresión. Este es un poquito de la patogenia igual. Después que superan la barrera, sobre todo de la patogenia para la producción que lo vamos a ver más adelante, de pielonefritis aguda, ¿no? Que van a superar la barrera de vesicoureteral y van a ir ascendiendo hasta el riñón. Y después de 48 horas llegan al riñón y van a producir los síntomas de la infección que vamos a ver más adelante. El tratamiento, en este caso, en general, digamos, tratamiento empírico dura 3 días, de 3 a 5 días, es lo que dicen acá, ¿no? 3 a 5 días. Estos son los antibióticos más utilizados. La nitrofurantoína, que es lo que ayer hablábamos con lo que tuvieron en la práctica. Antes no se utilizaba mucho la nitrofurantoína porque había mucha resistencia. Hace unos 7, 8 años atrás ni se hablaba, porque la mayoría de los cultivos salían el antibiograma sensible a nitrofurantoína, pero cuando se le iniciaba tratamiento a los pacientes no respondían y había que cambiar el antibiótico. Entonces se dejó de usar la nitrofurantoína, porque in vitro, o sea, cuando se hacía el cultivo para el antibiograma,
sí era efectivo, pero una vez in vivo, digamos, cuando se le daba al paciente, no era efectivo. Eso fue cambiando progresivamente, quizás porque se dejó de utilizar y ahora incluso las nuevas guías la incluyen como un tratamiento de elección junto con la fosfomicina. Entonces, ahora se puede llegar a utilizar nitrofurantoína 100 miligramos cada 12 horas. O cotrimoxazol, 800 y 160. 160 de trimestoprim y 800 de sulfamethoxazol cada 12 horas. Igual por un corto tiempo de 3 a 5 días. Quinolonas como la norfloxacina, la ciprofloxacina o el dofloxacino. También acá faltaría la levofloxacina, que también se puede llegar a utilizar, 500 miligramos por día. El tratamiento empírico en dosis única, que es muy cómodo para el paciente y muy efectivo, sobre todo la fosfomicina. Que justo ayer hablábamos que la fosfomicina es cómodo para el paciente, pero es muy cara, ¿no? Un sobrecito de fosfomicina vía oral para dosis única cuesta 280 bolivianos, 270 bolivianos. Entonces, a veces por ahí es cómodo, digamos, el paciente prefiere pagar esa plata y tomar una sola dosis y completar el tratamiento. Otros no, otros quieren comprar una cipro que cuesta un peso, que es un tratamiento más caro, ¿no? La recidiva, cuando la infección urinaria reaparece antes de las 2 semanas, de acuerdo al seguimiento del urocultivo, hay que aumentar los días de tratamiento hasta 7 a 14 días y según el antibiograma, porque ahí ya hay que pedirle, digamos, un urocultivo. Si hay una segunda recidiva, ahí hay que estudiar la vía urinaria para ver si no hay alguna alteración, un reflujo vesicoureteral, alguna alteración anatómica, y si está todo normal, ampliar el tratamiento ya de 4 a 6 semanas, según el antibiograma. Y si hay una reinfección por otro germen después de un mes, cotrimoxazol o nitrofurantoína. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Vamos a desglosar cada una de las que hemos visto. Falta. ¿Pregunta? ¿Todo claro? Bueno, sigamos. Bueno, la cistitis aguda es la inflamación de la vejiga, ¿no? La inflamación y la infección de la vejiga urinaria. Aparece de forma súbita, generalmente es causada por bacterias que van a ingresar, como vimos, del tracto gastrointestinal, ¿no? A través de la contigüidad, por eso no va a alterar la mucosa vesical, va a generar hiperemia, edema, infiltración de neutrófilos. La mucosa va a ser sustituida por un recubrimiento más friable, por eso es que hay muchas veces en el examen de orina hematía, que se va desgarrando la mucosa de a poquito y genera hematuria microscópica algunas veces, otras veces macroscópica, y la capa muscular no se suele afectar, afecta solamente la mucosa. Y el principal acá, otra vez, Escherichia coli. Los síntomas, los más frecuentes, disuria, polaquiuria, algunos pacientes pueden tener tenesmo vesical. ¿Qué es el tenesmo vesical? ¿Qué le va a referir? El paciente no va a venir y le va a decir, tengo tenesmo vesical. ¿Ah? ¿Cómo? Quiero orinar, pero no puede. Quiere orinar, pero no puede. Está bien. ¿Qué más, aparte del tenesmo, disuria y polaquiuria puede llegar a tener? Aparte de lo que dicen acá. El paciente tiene sensación de que tiene orina. Ya, está bien. Más o menos se complementa con lo que dijo su compañero. Es verdad, el paciente va a orinar acá. O sea, la principal queja de los pacientes va a ser que quieren orinar a cada ratito, o sea, tienen ganas de orinar y van al baño a cada ratito. Y cuando orinan tienen sensación de que no orinaron completamente y quieren volver, pero ya no tienen nada para orinar, digamos. Eso vendría a ser el tenesmo, ¿no? La polaquiuria, cuando va orinando un poquito a cada ratito. La disuria, el ardor para orinar, o sea, orina y le duele, siente como que pasa una piedra por la uretra. Urgencia miccional también, va a sentir que ya se orina, orinan 50 ml. Va a haber febrícula, no va a haber fiebre, ¿no? Generalmente, o sea, lo más frecuente es que no haya fiebre. Va a haber febrícula. De hecho, es uno de los síntomas diferenciales entre la pielonefritis aguda, o sea, las infecciones urinarias altas, que de las bajas, ¿no? Generalmente, como es muy localizada, muy pocas personas van a hacer fiebre. Tampoco es que no se presenta nunca, sí, pero en un muy bajo porcentaje, ¿no? Generalmente lo que van a encontrar es
febril. Y dolor suprapúbico que va a aumentar cuando el paciente vaya a orinar. Lo primero que le van a pedir a un paciente que viene con estos síntomas va a ser una muestra de orina, ¿no? Es lo más importante, porque en el examen general de orina, sin el objetivo, nosotros vamos a saber si tiene o no una infección urinaria, ¿no? Que se condicen o no con los síntomas. Estos son los tipos de muestras. Puede ser una muestra tomada de forma invasiva con punción suprapúbica o una sonda vesical. Método no invasivo, la orina del segundo choque, que también lo estuvimos hablando en las prácticas, ¿no? Siempre hay que indicarle al paciente cómo se tiene que tomar la muestra, porque algunos le dicen, no, tiene una muestra de orina para un laboratorio de orina, pero nadie le explica cómo se tiene que tomar la muestra, ¿no? Y es muy importante para que ese resultado nos sirva, porque si no va a venir todo contaminado. Hay algunos que orinan en un cachito, después lo ponen al frasco y lo llevan. No nos sirve, digamos, no nos sirve de nada. Pero tampoco tienen la culpa los pacientes porque nadie les explicó. Entonces ahí también, cuando ustedes vayan a solicitar un examen de orina, tienen que explicarle cómo se tiene que tomar la muestra. Tiene que estar en todo. Ahí lo ven. Entonces, siempre tienen que decirle que sea la primera orina de la mañana, que es la más concentrada. Si a veces el paciente dice, ya oriné, entonces hasta el otro día. No es necesario que espere hasta el otro día. Con que espere 3 horas es suficiente. Y no tampoco que tome agua, porque algunos dicen tengo que tomar agua, porque van a diluir, digamos, la orina y muchas veces no se va a encontrar lo que queremos encontrar, sobre todo para los cultivos en ese caso. El volumen recomendado tampoco que llenen el frasco, ¿no? 25 a 50 ml, ¿no? Bueno, con un poco, 25 a 50 ml es suficiente, ¿no? No como lo que le habrá pasado a ustedes también, lo que pasa todos los años, cuando se hacen los laboratorios para entrar a la U, tienen con su frasco de mermelada así llenito de caca y el otro orina, ¿no? Es porque nadie le explicó, pues, ¿no? Yo tuve compañeros que cada vez nos acordábamos. Pero sí, me parecía una muestra anatómica. Después, bueno, la orina del segundo chorro, ¿no? Explicarle que tiene que orinar un poquito y recién el segundo chorro colocarlo al frasco antes, lavarse con jabón, al mismo tiempo que se compra el frasco estéril, decirle que se compre gasas estériles. Porque después de que se lave con agua y jabón, tiene que secarse con gasas estériles para eliminar la mayor cantidad de contaminantes y de bacterias externas que pueden llegar a haber y que nos pueden alterar la muestra, ¿no? Recién se toma la muestra. Y bueno, después las que son obtenidas por catéter, bueno, siempre tienen esterilidad, así que son confiables, ¿no? Dependiendo también de quién lo coloca, ¿no? Entonces, vamos a tener, ya lo vimos cuando vimos examen de orina, pero vamos a repasar un poquito más para ver, en este caso, cuándo un examen de orina es considerado positivo por una infección urinaria, ¿no? ¿Se acuerdan que el examen de orina estaba compuesto por examen físico, un examen químico y un examen microscópico? Entonces cada uno va a tener su característica. En este caso el examen físico nos va a dar el color, el aspecto, el olor y la densidad, que va a ser variable, ¿no? Generalmente el examen físico es muy inespecífico para infección urinaria, pero que nos puede, digamos, orientar un poco si tiene otras cosas más en el químico y en el microscópico. Por ejemplo, que sea turbio, ¿no? Algunas veces los leucocitos, las bacterias, las células y los detritos van a hacer que la orina sea turbia. El olor intenso y desagradable también, ¿no? Porque la fetidez es generada por bacterias, ¿vale? Entonces también es algo que puede acompañar, pero que por sí solo, digamos, van a escuchar a lo largo de su vida gente que diga, no, porque mi orina está concentrada y fuerte, debo tener una infección urinaria. No es un indicador de infección urinaria, ¿no? Es inespecífico, puede ser por cualquier cosa, puede ser que no tomó agua 2 días y se concentró y tuvo ese olor característico de ese aspecto y ese olor, ¿no? Entonces puede ser también producida por la turbidez puede ser producida por cristales, fosfato, por hematuria, proteinuria o contaminación de la muestra, ¿no? Por eso acá le puse orina turbia, no necesariamente una infección. Ahora, el examen químico y el examen microscópico. El examen químico va a determinar nitritos y esterasas leucocitadas.
que es lo más característico. Y el microscópico, piuria es la presencia de leucocitos en la orina. Generalmente se considera positivo cuando hay más de 5 leucocitos. Si tiene 1, 2, 3, se considera negativo, ¿no? Pero cuando tiene más de 5 leucocitos por campo, sí es considerada una piuria y sí puede considerarse una infección urinaria si tiene otros acompañantes, ¿no? Si hay cilindro leucocitario, lo que nos va a sugerir que hay un daño más arriba, hay un daño renal, lo más probable es que tenga una pielonefritis. Si es una piuria estéril, o sea, solamente leucocitos, no hay bacterias, no hay nitritos, no hay otras cosas, digamos, que acompañen, hay que pensar en micobacterias, ¿no? Tuberculosis, hongos o clamidias, que van a generar esas características. Y algunas veces también hay bacteriuria que son asintomáticas en el examen general. Entonces las esterasas leucocitarias son enzimas que principalmente van a ser liberadas por los neutrófilos, entonces van a salir positivas. Algunas veces se lo van a informar en el examen de orina como esterasa leucocitaria, otras veces en el químico le van a poner solamente leucocitos positivos. Igual es inespecífico, lo único que nos va a indicar es que hay inflamación no infecciosa, ¿no? Puede haber litiasis, contaminación vaginal, si se acompaña de otras cosas, sí, digamos, es considerada, ¿no? Los nitritos son positivos porque algunas bacterias van a convertir los nitratos en nitritos, que eso estuvimos viendo en la práctica de ayer, ¿no? Los nitratos nosotros los obtenemos por la dieta, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos son ricos en nitratos? Lo que tuvieron ayer, a ver. ¿Ah? Lechuga. Verduras verdes, ¿no? Lechuga, zanahoria, esos son tubérculos. Zanahoria, rábano, lechuga, espinaca, perejil, todas las verduras verdes, ¿no? Lo que les gusta comer. Y también se aportan nitratos por embutidos, ¿no? Embutidos, por ejemplo, los chorizos, los jamones, mortadela y esas cosas también tienen nitratos. Solamente que esos nitratos se convierten más que todo en compuestos tóxicos como la nitrosamina. En cambio, las verduras, los tubérculos, la zanahoria, los rábanos, van a tener otro proceso, ¿no? Van a generar incluso óxido nítrico. El óxido nítrico es un vasodilatador, que es un vasoprotector, por eso se recomienda a los pacientes hipertensos para disminuir la presión con la dieta DASH, que lo veíamos cuando estábamos llevando hipertensión arterial, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros aportamos con los alimentos, los nitratos. Entonces las bacterias, algunas bacterias, no todas, sobre todo las gram negativas, como la E. coli, la Klebsiella o el Proteus, van a tener la presencia de una enzima que es una reductasa. Esa reductasa lo que va a hacer es convertir esos nitratos en nitritos, ¿no? Entonces los nitritos sí se van a poder medir en la orina. Los nitratos no se miden, no se puede en este caso, ¿no? En la orina, pero los nitritos sí. Entonces la presencia de nitritos nos va a decir que sí hay una infección bacteriana, pero si los nitritos son negativos no nos descarta. Por eso se dice que la especificidad es alta, pero la sensibilidad es baja. Entonces, si están presentes los nitritos, casi 100% de que tiene en realidad 100%, ¿no? Que tiene una infección urinaria, porque no hay otra forma, digamos, de que se generen nitritos en la orina, que no sea por una bacteria. En cambio, si son negativos, hay bacterias que no generan nitritos, por ejemplo, los gram positivos, que veíamos, ¿no? El estafilococo saprofítico, el enterococo, que son positivos, no va a generar nitritos, pero va a generar infección urinaria. Entonces, los nitritos son específicos, pero no son sensibles. Entonces, hay una fuerte evidencia de que hay bacteriuria cuando el nitrito es positivo. Entonces, cuando pasa todo esto, puede ser negativo también. Por ahí el paciente tenía polaquiuria, iba al baño cada rato, entonces eliminaba toda la orina que tenía y no le daba tiempo a las bacterias de reducir esos nitratos a nitritos, ¿no? O la micción es muy frecuente, o la carga bacteriana era muy pobre, o la dieta tenía poco nitrato, por ahí no le gusta comer ni lechuga, ni rábano, ni remolacha, ni nada, entonces no va a tener nitrato, digamos. O que el microorganismo no, como el enterococo y el estafilococo, no produzca nitrito. Va a haber también hematuria, ya sea microscópica o macroscópica, por las alteraciones que veíamos en la mucosa vesical anteriormente, ¿no? La hematuria microscópica se puede llegar a ver también
en litiasis, en tumores, en glomerulopatía, en traumatismo, también puede haber sangre en la orina. Proteína no es algo específico, digamos, de una infección urinaria, ¿no? La itis no suele producir una hematuria masiva. Si hay hematuria o hematuria glomerular más cilindros hemáticos, hay que pensar más que todo en un daño glomerular más que una infección, ¿no? El pH puede ser normal, ácido o alcalino, ¿no? La orina, una orina alcalina se puede observar en infecciones por proto, Klebsiella o estafilococo, algunas especies de estafilococo, por lo que le decía anteriormente, ¿no? La urea es transformada en amoníaco por una ureasa, que es una enzima que tienen las bacterias, y van a alcalinizar la orina. A veces, en el examen de orina va a haber un pH mayor a 7.8. Lo que tal vez estuviste para que la referencia. Los leucocitos, bueno, la piuria es uno de los hallazgos más importantes. Puede haber leucocitos aumentados por campo. También se pueden ver en inflamación. Por eso les decía que no es muy específico de una infección urinaria, sino acompañada de otras cosas, ¿no? Ahora, menos de 5 se considera normal, de 6 a 10 leve, leucocituria significativa de 11 a 50, mayor a 50 ya es marcada, y a veces informan numerosos por campo o campos cubiertos de leucocitos, ya digamos es una infección probable, ¿no? Y las bacterias, a veces hay presencia de bacterias en el examen de orina y nosotros tenemos que ver otra cosa para considerar que es positivo en caso de que tenga una infección urinaria. ¿Qué era eso que teníamos que considerar? Las células epiteliales. Exactamente. Si tenemos abundantes bacterias y tenemos abundantes células epiteliales, lo que nos está diciendo el examen de orina es que esa muestra está contaminada, ¿no? Porque se arrastró todas las células escamosas, mucosas alrededor o epiteliales, entonces contaminó la muestra. Ahora, si hay abundantes bacterias y hay escasas células epiteliales, entonces sí se considera que esas abundantes bacterias son reales. También puede haber eritrocitos, ¿no? Leucocitos, bacterias más síntomas urinarios, hematuria, las células epiteliales, que era de lo que hablábamos. Los cilindros leucocitarios también pueden estar presentes, sobre todo en pielonefritis y nefritis intersticial. Esto es, en resumen, todo lo que ustedes pueden llegar a encontrar en un examen de orina con una infección urinaria. Color amarillo, aspecto turbio, esterasa leucocitaria positiva, algunas veces se lo informan acá como leucocitos positivos, como es acá. Este es un examen de orina de una paciente que estaba internada en el hospital, que es lo que estuvimos revisando con los grupos de práctica ayer, que tiene una infección urinaria. Entonces fíjense que acá nos informan, ¿dónde está? Acá, leucocitos positivos. Otros les pueden llegar a informar esterasa leucocitaria positiva. Nitritos positivos, que acá también tenían positivo, ¿no? Sangre positivo, que acá hay 3 a 5 hematíes por campo. Proteínas en traza, que la hemoglobina es una proteína, tiene hemoglobina en traza. pH variable, en este caso tenía 6, o sea, estaba normal. En el microscópico, leucocitos más de 5 por campo, acá tenía 100 por campo. Bacterias abundantes, acá tenía bacterias abundante cantidad, y las células epiteliales eran escasa cantidad. Entonces, este es un laboratorio típico de una infección urinaria. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? Estos laboratorios suele una infección. Sí. Sí, generalmente si es una cistitis, me pregunta su compañera si es suficiente con este laboratorio para saber si tiene una infección urinaria. Y sí, es suficiente en caso de que la infección urinaria no sea complicada, ¿no? Si el paciente tuvo los síntomas, se le hizo un laboratorio, el paciente está ambulatorio haciendo su vida normal, pero con los síntomas digamos que son molestosos, suficiente con esto, no es necesario hacer un estudio. Ahora, si el paciente es una paciente embarazada, es diabética, tiene alguna enfermedad adyacente, hueso soldado crónico, bueno, en ese caso sí hay que pedir un cultivo para dirigir el tratamiento antibiótico.
Si no, con esto es suficiente. Esto es una infección urinaria. Otra cosa que se puede llegar a pedir a pacientes, como les decía, con sepsis o infección urinaria complicada, sospecha de prostatitis aguda, hay que pedir un hemograma, una química general con función renal para ver si no hay alteraciones ya renales, digamos. Urocultivo, ¿no? Para ver las unidades formadoras de colonia, si está, qué tipo de bacteria tiene y cuál es su antibiograma para dirigir el tratamiento antibiótico. Si es para urocultivo, no hay que tener más de 24 horas la muestra. Y que no lo pongan en el congelador, también díganle lo que ha pasado. Viene con su heladito de orina y no se puede hacer nada. Hemocultivo, si el paciente tiene fiebre, tiene afectado el estado general, está hipotenso, o sospecha de pielonefritis aguda. El diagnóstico, bueno, la leucocitosis, el examen de orina, que ya lo desglosamos completo, si tiene hematuria micro o macro, alteración de la función renal, y en algunos casos, digamos, si tiene comorbilidades, se le puede llegar a pedir una radiografía en caso de que tenga sospecha de infección alta, antibiograma si se pidió cultivo, o cistoscopía ya en los casos de las recurrencias para ver si tiene alguna alteración anatómica como un reflujo vesicoureteral que está generando la infección urinaria. La cistitis crónica también existe, se denomina cistitis crónica a los pacientes que tienen infecciones vesicales persistentes mayor a 2 episodios en 6 meses o más de 3 episodios en un año. Eso se considera una cistitis crónica. La mucosa vesical, si se hace una cistoscopía, se va a ver más edematosa, hiperémica y generalmente se puede llegar a ulcerar y generar hematuria. En este caso, si es necesario o no hacer urocultivo, que era lo que preguntaba, si es una mujer joven con un cuadro típico y no tiene factores de riesgo, no es obligatorio, ¿no? Simplemente con el examen de orina y los síntomas se inicia el tratamiento. Pero se recomienda urocultivo si está embarazada, si la cistitis es recurrente, si hay fracaso del tratamiento, si hay recidivas precoces, digamos, si hay sospecha de resistencia, si es un hombre, ¿no? Hay que parar las orejas, factores urológicos relevantes. El diagnóstico, bueno, lo mismo, ¿no? Hemograma, función renal, el examen general de orina, cultivo, si así lo amerita, estudios radiológicos y urograma que generalmente pueden llegar a ser normal. El tratamiento de la cistitis no complicada, nitrofurantoína, fosfomicina y TMS, cotrimoxazol o trimetoprim sulfamethoxazol, que es ¿no? 100 miligramos cada dosis, 5 días, de 3 a 5 días es lo que se recomienda. La fosfomicina sí es una dosis única, es caro, pero es una dosis única y es cómodo para el paciente. Y el cotrimoxazol, 3 días. Bueno, vamos a pasar a otra cosa. ¿Está claro hasta ahí? Cistitis. Pueden diagnosticar y tratar una cistitis a partir de ahora. ¿Ah? Bueno, sigamos. Bueno, la prostatitis es la inflamación o la infección de la próstata. Se desarrolla rápidamente, ¿no? Es rápido y puede llegar a ser grave, por eso el diagnóstico y el tratamiento tiene que ser rápido también, ¿no? Puede ocurrir concomitante con una infección testicular, o sea, con una orquitis, o a su alrededor con una orquiepididimitis, si fue provocada por una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Generalmente son gonocócicas o por clamidia o por ureaplasma, ¿no? Entonces, puede generar uretritis. Puede seguir avanzando la uretritis, ya sea gonocócica o no gonocócica, en caso de que sea una enfermedad de transmisión sexual, llegar al epididimo, al testículo, y puede llegar incluso hasta la próstata, inflamarla e infectarla. Entonces, el dolor que genera es insoportable para el paciente. La vía de diseminación es eso, ¿no? Ascenso por la uretra, reflujo por una orina infectada por los conductos prostáticos que se van hacia la uretra posterior, que está en comunicación con la próstata, la extensión directa de diseminación linfática por bacterias rectales, digamos, por contigüidad de las bacterias rectales, y por diseminación hematógena son las vías de diseminación.
Entonces, a veces se acompaña también de cistitis aguda y epididimitis, porque epididimitis si son provocadas por una enfermedad de transmisión sexual. Las causas, bueno, ahí va, otra vez va a entrar la Escherichia coli como principal productor, la Klebsiella, el Proteus, Pseudomonas y Staphylococcus aureus. Estos son nuevos que no lo vimos en las anteriores, ¿no? Algunas enfermedades de transmisión sexual, como la clamidia y la gonorrea, que era lo que hablábamos, van a generar esto. Y concomitantemente se puede presentar epididimitis, uretritis e infecciones urinarias producidas por ese mismo germen que es la Escherichia coli, que parece inofensiva, pero es malo, ¿no? Los factores de riesgo, bueno, parejas sexuales múltiples, relaciones sexuales anales, sobre todo sin protección, y los hombres mayores de 50 años o más que tengan hiperplasia prostática benigna. Los síntomas van a ser fiebre, escalofrío, dolor lumbosacro y perineal. El perineo va a ser insoportable, el dolor que va a tener el paciente, malestar general, molestias al orinar, molestias también, mialgias, artralgia, y al tacto rectal la próstata va a estar tumefacta, hipersensible, firme, va a estar dura, caliente, a veces también hace que la orina salga caliente y maloliente, turbia. El tratamiento va a ser principalmente antibiótico, que también necesita coadyuvantes como alfa-bloqueantes, antiinflamatorios y cuidados generales, ¿no? Alfa-bloqueantes como la tamsulosina o la terazosina, lo que van a hacer es relajar el cuello de la vejiga y va a disminuir el dolor, porque el dolor al orinar el paciente, también al eyacular, van a ser insoportables. Entonces, para relajar la mucosa y permitir que salga la orina sin dolor, se recomiendan alfa-bloqueantes, sobre todo la tamsulosina, ¿no? 0,4 miligramos, que es lo mismo que toman los pacientes para la hiperplasia prostática benigna, que ya vamos a ver la otra clase. Antiinflamatorio, diclofenac, paracetamol y ibuprofeno pueden disminuir la inflamación local y el dolor. También se recomienda abundante hidratación, evitar el uso mientras esté con la prostatitis aguda del paciente, no colocar dispositivo, ni sonda, ni hacer ninguna cistoscopía, porque se puede diseminar y puede generar una sepsis rápidamente. Entonces, el tratamiento antibiótico, bueno, se puede utilizar ciprofloxacina cada 12 horas o levofloxacina cada 24 horas. Se recomienda el tratamiento de 4 a 6 semanas. Y si el paciente el dolor es muy intenso y los síntomas generales son también intensos, o sea, la fiebre, el malestar general, se recomienda internarlo e iniciar el tratamiento por vía endovenosa. Y posteriormente, después de 24 a 48 horas sin fiebre, se puede pasar a vía oral y bueno, completar un tratamiento de 4 a 6 semanas, que es un tratamiento larguito, no es un tratamiento corto. Se puede llegar a complicar con absceso. En caso que se complique con absceso, hay que drenar, ¿no? También esta prostatitis se puede llegar a cronificar. A veces cuando no es muy intensa la carga bacteriana se puede cronificar, se va generando una inflamación gradual y continúa un periodo ya prolongado, ¿no? Con los mismos síntomas, fiebre, escalofrío, dolor lumbar, a la palpación, al tacto rectal, la próstata caliente, tumefacta. Y el paciente aprende a vivir con ese dolor, ¿no? La prostatitis es causada generalmente por infección bacteriana. Los principales causantes, esto lo vamos a ver creo que en todas las infecciones del tracto urinario, E. coli, Proteus, Enterobacter y Klebsiella. Y estos son los factores de riesgo: el consumo de alcohol, lesiones perineales también, lo mismo, ¿no? Relaciones sexuales sin protección. El tratamiento antibiótico, igual de 4 a 6 semanas. La fluoroquinolona y el trimethoprim son los más indicados en estos casos, sobre todo la ciprofloxacina y la levofloxacina como quinolona, y el trimethoprim sulfametoxazol, que es el cotrimoxazol, ¿no? También bloqueadores alfa para relajar la mucosa de la vejiga y de la uretra, y terapias multimodales, ¿no? Antiinflamatorios y terapia del suelo pélvico, porque se llega a poner tan tumefacta
la próstata, que genera esa tumefacción también, que se traduce en el periné y se ponen los músculos del periné tumefactos y dolorosos. Entonces también se recomienda fisioterapia del suelo pélvico. Fitoterapia también, en algunas guías la recomiendan, ¿no? Que son plantas medicinales, sobre todo esta que es la Serenoa rapens, que es una plantita que parece marihuana, pero no es. Que tiene ondas así, y ondas de choque de baja intensidad. El diagnóstico va a ser con examen general de orina, urocultivo o secreción próstata. Esta es la clasificación, ¿no? Prostatitis aguda bacteriana, prostatitis crónica bacteriana. También puede haber prostatitis crónica no bacteriana, algunas veces inician con una bacteriana, ya no hay, digamos, una infección, pero permanece la inflamación y el dolor crónicamente. Y cuando se le hace cultivo prostático de orina, sale negativo. Y la prostatodinia, que es el dolor pélvico que dura más de 3 meses, ya que no tiene piuria y la etiología es desconocida. La pielonefritis aguda, bueno, habíamos visto que la principal causa es la ascendente, ¿no? Viene de una cistitis que va ascendiendo hasta llegar a los riñones y producir un proceso infeccioso que va a afectar la pelvis y el parénquima renal, que se va a traducir con el cuadro clínico, que se va a caracterizar por dolor lumbar, fiebre y bacteria, ¿no? El dolor lumbar con la puniopercusión con Giordano positivo, que lo vimos en semiología, el dolor va a ser muy intenso, es una de las características y es una de las diferencias entre una infección urinaria baja y alta, ¿no? En la baja no va a haber puniopercusión ni fiebre, puede haber bacteria, pero no va a haber fiebre ni puniopercusión ni ningún síntoma sistémico, ¿no? Ni escalofrío, ni náusea, ni vómito. Los síntomas van a ser más localizados. Entonces van a haber síntomas irritativos, fiebre, dolor lumbar, que se puede irradiar a epigastrio, puede tener un recorrido más en puntos laterales hacia abajo, náuseas, vómito, hipersensibilidad en el ángulo costovertebral y maniobra de Giordano positivo en el 50% de los pacientes que tienen pielonefritis. 25 a 30% son asintomáticos. Se produce la infección aguda, se genera inflamación supurativa focal, va a afectar al parénquima, así como ven acá, van a producir microabscesos, va a generar alteración en la médula ósea y va a producir una necrosis. El cuadro clínico es este: fiebre, escalofrío, dolor constante en flanco, en la fosa renal, adelante y atrás también, malestar general, náuseas, vómito, a veces también diarrea, bacteriuria, que con la clínica de mayor de 2 semanas, y también síntomas de cistitis con disuria, poliaquiuria, nicturia y urgencia miccional. El diagnóstico, bueno, va a ser clínico primero, ¿no? Con la diferencia entre una alta y una baja, pues tiene fiebre y síntomas sistémicos, más un examen de orina positivo, más un cultivo positivo. Bueno, se puede complementar el diagnóstico con una ecografía, con una urotac, uroanálisis también, un laboratorio completo, un urocultivo, hemocultivo si tiene fiebre. Hemocultivo generalmente se solicita a los pacientes que si tienen fiebre, ¿no? Para ver si ese germen pasó a la sangre. El tratamiento, bueno, la evaluación inicial ante la sospecha de pielonefritis, primero examen de orina, cultivo, antibiograma en toda pielonefritis, y hay que buscar los factores de gravedad, ¿no? Porque no va a ser el mismo tratamiento, incluso se puede llegar a iniciar tratamiento por vía oral en pacientes que no tienen signos de gravedad. Si ya tienen signos de gravedad como hipotensión, taquicardia, alteración del estado mental, o el paciente está inmunosuprimido o ya tiene una insuficiencia renal, hay que internarlo y pasar el tratamiento por vía endovenosa, por lo menos en las primeras 72 horas. Si no, se puede dar también tratamiento por vía oral. Entonces, sí, hay que descartar también que no hay obstrucción, ¿no? Porque una de las causas también de la pielonefritis es la obstrucción. Si hay pielonefritis más obstrucción, es una urgencia y hay que liberar, digamos, si hay un cálculo obstruyendo, una hidronefrosis infectada, hay que liberar la obstrucción, porque si no, con antibióticos no se va a curar, más bien puede empeorar y puede llegar a perder el riñón
y terminar en una nefrectomía. El tratamiento, bueno, ambulatorio sí es posible cuando el paciente está estable hemodinámicamente, cuando no tiene signos de sepsis, cuando puede tolerar la vía oral y no está vomitando ni con náusea, cuando no presenta obstrucción urinaria y con un seguimiento adecuado. Generalmente cada 2 o cada 3 días se le va haciendo seguimiento si se va ambulatorio con tratamiento por vía oral. Las opciones son estas, ¿no? Quinolona, ciprofloxacina, levofloxacina, lo mismo TMS, el cotrimoxazol, si el microorganismo es sensible, ¿no? Si tiene una sensibilidad a nivel local con tasas, digamos, de recuperación alta, mayor al 20%, se puede llegar a utilizar cualquiera de ellas. Si ya hay resistencia, hay que buscar un tratamiento antibiótico que nos sirva y que no haga resistencia, ¿no? También betalactámicos orales se puede llegar a iniciar. El tratamiento intravenoso está recomendado en pacientes con sepsis, que ya están inestables hemodinámicamente, que no pueden tolerar la vía oral, en la pielonefritis grave, cuando el riesgo de tener microorganismos resistentes, ya sea por cistitis recurrente, es alto. Entonces, en ese caso, hay la necesidad de internar al paciente e iniciar el tratamiento por vía endovenosa con estos antibióticos, ¿no? Que son de elección. Ceftriaxona o cefepime, que son cefalosporinas de tercera y cuarta generación, piperacilina, tazobactam o carbapenem, ¿no? Entre los carbapenémicos tenemos al imipenem, el meropenem, ertapenem, ¿qué más? ¿Cuál es la dosis del meropenem? Lo que tuvieron la dosis del meropenem. ¿No? ¿Y el imipenem? Ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. Cefepime, 1 gramo cada 8. Piperacilina, tazobactam, 4.5 gramos cada 6. Meropenem, 1 gramo cada 8. Se puede dar meropenem 2 gramos cada 8 en caso de pacientes con shock séptico y con bacterias multiresistentes. Se puede. Imipenem, 500 miligramos cada 6. ¿Qué más? Ertapenem, 1 gramo cada 10 o cada 12 dependiendo. La pielonefritis también se puede llegar a cronificar. Es una infección persistente de los riñones que van a conducir a inflamación, cicatrización, daño permanente, como se ve acá en ese riñón. Se observa con mayor frecuencia en pacientes con anormalidades anatómicas y la complicación más temible es que se dañen los túbulos renales, que genere una insuficiencia renal ya permanente y que esos riñones, por toda la cicatrización que se genera, termine en nefrectomía y que no le termine sirviendo, digamos, el riñón y se lo terminen sacando. Entonces, todo por las mismas vías que se pueden llegar a infectar, hematógenas por vía ascendente y por vía linfática. El cuadro clínico va a ser muy parecido: malestar general, anorexia, fiebre, disuria, polaquiuria, náuseas, vómitos, hematuria. El mismo dolor que a veces es unilateral o bilateral, dependiendo si afecta a los dos lados. El laboratorio, el hemograma puede ser normal y el examen de orina puede llegar a variar porque ya está, digamos, cronificado. La radiografía simple de abdomen puede llegar a mostrar los riñones irregulares, uno más chico que el otro, en caso de que se pueda llegar a ver y no tenga mucho gases el paciente en la radiografía. También en el urograma va a haber cicatrización, atrofia, un riñón más chico que el otro, lo mismo en la ecografía. La pielonefritis enfisematosa era lo que les decía al principio.
se caracteriza por la acumulación de gas que se va a originar por algunos uropatógenos gram negativos, por ejemplo el próteo y la Klebsiella. Entonces van a generar gases acá, por eso fíjense que acá, estos negritos, esos son gases. Este, el riñón más chiquitito, el parénquima en comparación al otro, y tiene estos negros acá, son gases, que vienen desde el uréter hasta la pelvis y termina también en el parénquima. Por lo general es muy grave. Si hay gas dentro, incluso un paciente que tiene que crepita, digamos, a nivel de la piel ya es grave. Imagínense dentro de su cuerpo, en el riñón. O sea, esto tiene hasta el 90% de mortalidad. Es más frecuente en los diabéticos mal controlados, que tienen pielonefritis crónica, litiasis o cistitis a repetición, que es común. Entonces, esta es la fisiopatología, ¿no? Los patógenos anaerobios facultativos más frecuentes capaces de fermentar glucosa y lactato, porque lo que les decía que en los pacientes diabéticos va a haber glucosuria, entonces va a estar llena de glucosa esa orina, que a nivel de la pelvis renal se van a encontrar con la Escherichia coli, con la Klebsiella o el próteo, que a ese nivel, digamos, si bien son aerobios, pero en ese nivel no van a encontrar sangre por la vasoconstricción que puede llegar a haber de los vasos, entonces no van a encontrar oxígeno y van a actuar como si fueran anaerobios. Entonces ahí es donde van a generar lactato y dióxido de carbono. Entonces ese gas es el que se ve en la tomografía, ¿no? Entonces, son patógenos fermentadores y hacen que esta patología sea prácticamente mortal, ¿no? Fiebre, vómito, dolor en los flancos y sobre todo el malestar general, ¿no? Porque pacientes general rápidamente entran en sepsis. El tratamiento va a ser de inicio lo más rápido posible, ¿no? Con los antibióticos endovenosos que estuvimos viendo, ¿no? Lo más recomendable es iniciar con un antibiótico de amplio espectro, ya sea piperacilina, tazobactam o un carbapenem, en este caso, ¿no? Y si tiene un absceso concomitante, drenar el agua. O directamente, cuando el paciente esté más estable, sacarle ese riñón, porque ese riñón lo va a matar. La pielonefritis santulogranulomatosa es muy rara. Este es el riñonzote que se va a llegar a formar. Es agresiva, también tiene una alta mortalidad. También se presenta en pacientes con comorbilidades como la diabetes. Predomina en mujeres, sobre todo de 40 a 60 años. Generalmente se produce por la E. coli y el Proteus mirabilis y va a generar una inflamación mayor a nivel renal con acumulación de macrófagos, células espumosas que van a generar destrucción de todo el parénquima y generalmente termina en una nefrectomía. Puede ser de forma difusa o de forma localizada, pero los más frecuentes son los difusos. Son muy raros por suerte, generalmente es unilateral, pero se puede llegar a presentar. Diagnóstico, bueno, radiografía simple, urografía y el tratamiento, antibióticos endovenosos lo más rápido posible. Para el absceso renal y perirrenal, lo que se recomienda es hacer una tomografía con contraste. Siempre hagan tomografías con contraste si están sospechando de absceso, ¿no? Sin contraste no nos sirve para nada. Siempre tiene que ser con contraste porque el contraste va a realzar y nos va a decir que sí tiene una colección a ese nivel. Acá se ve, esto está afectando el músculo adyacente, el psoas. Eso no. Bueno, ya vamos a terminar. 5 minutos más. Ya sé que están cansados, pero tenemos que terminar esto, si no, no estamos. Ya están desfilando por la puerta. Bueno, la epididimitis aguda es la aparición súbita de dolor y tumefacción en el epidídimo, acá, asociado a inflamación aguda. La etiología, lactantes y niños de 12 años, defectos congénitos o infecciones urinarias. Pacientes jóvenes sexualmente activos generalmente son producidas por enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Gonorrea o no gonocócica como la clamidia trachomatis. En pacientes ya más viejos, de edad más avanzada,
Predominan los patógenos urinarios como la Escherichia coli o la Pseudomonas aerogenes. Frecuentemente la afección también puede ser testicular, o sea, produce una orquiepididimia. Los signos y síntomas, bueno, escroto doloroso, eritematoso, fiebre, el cuadro puede ser gradual o presentarse de forma súbita. En caso de que se presente de forma súbita, hay que diferenciarlo de una torsión testicular, que el dolor es muy parecido. Hay un signo muy característico que es el signo de Penn. El signo de Penn consiste en levantar el escroto, y si calma el dolor al levantar el escroto, es un Penn positivo y lo más probable es que no tenga torsión de testicular. Y cuando se levanta el escroto y el dolor persiste, por más que se cambie de cualquier posición, lo más probable es que ese paciente tenga una torsión testicular, que es una urgencia. La etiología, bueno, si es no venérea, se solicita para la detección de piuria o bacteriuria, se solicita un examen de orina, tinción de Gram con una muestra de la secreción, Doppler para descartar que no haya torsión. El tratamiento antibiótico 4 a 6 semanas. Estos tratamientos, tanto la prostatitis como la epididimitis o la orquitis, van a durar de 4 a 6 semanas. Son tratamientos largos. Se puede cronificar cuando dura el dolor y la inflamación es mayor a 3 meses, o cuando el tratamiento es inadecuado, la epididimitis es recurrente, el tratamiento tiene con tratamiento como amiodarona el paciente o una enfermedad de BC. Estas son las diferencias entre una y otra. Este es el signo que le decía al examen físico, ¿no? Se levanta el escroto y el reflejo cremasteriano está presente, cosa que en una torsión testicular el reflejo no va a estar presente. El tratamiento, lo mismo, antiinflamatorio y antibióticos, 4 a 6 semanas. Y hay 50% de probabilidades que en caso de que haya una epididectomía, que se puede sacar el epididimo, ¿no? Porque el paciente tiene tanto dolor que le dice al urólogo que lo saquen, porque no aguanto más. Bueno, hay un 50% de probabilidades que el dolor continúe a pesar de que le saquen el epididimo. La orquitis aguda, bueno, se caracteriza por aparición súbita del testículo. Esta es la clasificación: orquitis bacteriana aguda, orquitis infecciosa no bacteriana, no infecciosa, crónica. El diagnóstico es físico también, al examen físico, con dolor testicular, atención reciente, malestar general, náusea, vómito. A veces también hay el antecedente de haber tenido parotiditis, no papera. En el tratamiento, reposo, sostén escrotal, ¿no? Hidratación, antipirético, analgésico, antiinflamatorio. Se puede cronificar también. El diagnóstico al examen físico, bueno, palpación hay dolor. Laboratorio lo más utilizado es el sedimento urinario, un examen de orina, un urocultivo y la historia clínica. El tratamiento muy parecido con analgésicos, antiinflamatorios en caso de que no sea bacteriana, y algunas veces se puede generar también secuela, ¿no? Atrofia, que puede alterar la espermatogénesis, ¿no? Cuando no se trata adecuadamente. Bueno, ¿pregunta? No, vayan ustedes.